chicos, chicas, ¿cómo están? Me tocó de nuevo esta clase siguiente, que es de números complejos. Así que vamos a iniciar. Hay una igualdad que no tiene solución en los números reales, que es esa que está ahí, x cuadrado igual menos 1. No existe ningún número real que al cuadrado de menos 1. Tal como, por ejemplo, esta ecuación, x cuadrado igual menos 9, no existe ningún número real que al cuadrado de 9. Es distinto si yo escribo x cuadrado igual 9, cuya solución sí está en los reales y es más menos 3, porque 3 al cuadrado es 9 y menos 3 al cuadrado también es 9. Pero la ecuación x cuadrado igual menos 9 no tiene solución en los reales, tal como la ecuación más simple de este tipo, que sería x cuadrado igual menos 1. Entonces, ¿qué se hace? Se inventa o se crea un nuevo número, por decirlo así, llamado la unidad imaginaria. Se le llama imaginaria porque no es un número real, que es la unidad y que satisface esto, que al cuadrado da menos 1. Por lo tanto, ahora sí tengo solución para esta ecuación. ¿Qué número al cuadrado es menos 1? Bueno, la solución sería decir que ese número x que al cuadrado da menos 1 es y latina. Y con eso ya puedo resolver cualquier ecuación de este tipo, donde tenga un x cuadrado igual a un número negativo. Entonces, vamos con el primer ejercicio. X cuadrado igual, x cuadrado más 4 igual 0. Entonces te queda x cuadrado igual menos 4. Recuerda que menos 4, voy a hacer este paso por esta vez, es lo mismo que 4 por menos 1. Entonces estoy buscando un número que al cuadrado de 4 por menos 1. Entonces es simple, ese número x sería el número que al cuadrado me da 4 es 2, y el número que al cuadrado me da menos 1, ya lo vimos, es y. Por lo tanto, la solución de la ecuación x cuadrado más 4 igual 0 es x igual a 2y. ¿Vamos? Pueden ir poniendo pausas para anotar y etcétera, ¿cierto? Vamos a la otra. 4x cuadrado más 9 igual 0. Entonces, dejando un poquito esto, me queda x cuadrado igual a menos 9 cuartos. Entonces, tal como lo hicimos hace un rato, bueno, yo ya sé que menos 9 cuartos es 9 cuartos por menos 1. Lo voy a hacer esta vez de nuevo. Este paso es necesario anotarlo, dice. Entonces digo, ¿qué número al cuadrado me da 9 cuartos? Ese número es más o menos 3 medios. Más o menos 3 medios, porque 3 medios positivo y 3 medios negativo al cuadrado te da 9 cuartos. ¿Y qué número al cuadrado da menos 1? Y así que la solución sería más o menos 3 medios y. ¿Ya? Entonces, trabajen ustedes con el ejercicio 2, ¿ya? Pongan pausa y comparamos respuestas. Entonces, necesito resolver esa ecuación y ver cuáles serían las soluciones, o las soluciones, mejor dicho. Entonces, voy a partir amplificando por x esa ecuación. Entonces te queda x por 5 partido en x, eso te da 5. Al otro lado te da menos 20 x cuadrado dividido por menos 20, entonces me queda x
cuadrado igual a menos 5 partido en 20. Bueno, que simplificado es menos un cuarto. Entonces, ¿qué número al cuadrado te da menos un cuarto? Un cuarto, eso es. Ese número sería un medio y más menos, ¿cierto? Más menos un medio y. Así que la respuesta sería la letra D. Continuamos. Cuando un número, perdón, un número complejo se define de la siguiente forma. ¿Estamos? Se define de la siguiente forma, así. A más B por I. Al número A, que está aquí, se le conoce como la parte real, y al número B, que acompaña a la I, se le conoce como la parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el número 2 más 5i, la parte real sería 2, que vale A, y la parte imaginaria sería 5, que está multiplicando al i. En el siguiente ejemplo, menos 2, oye, uno puede imaginar que el menos 2 está acompañado por un 0 por i, ¿ya? Un 0 por i. Entonces, en realidad, está la parte imaginaria, b, pero vale 0. Y la parte real, a, sería menos 2. Acá, raíz de 2 sería la parte real, a, y menos 3 sería la parte imaginaria, b. Y por último, 8i, uno puede imaginar que está acompañado de un 0 también, eso es lo mismo que 0 más i, por lo tanto la parte real es 0 y la parte imaginaria es 8. ¿Vamos? Y de aquí se desprende algo interesante, que en realidad cualquier número real es un número imaginario. El 7 es un número imaginario, porque se escribe como 7 más 0 por i. Por lo tanto, los números reales son todos números complejos con parte imaginaria igual a 0. Todos los números son complejos entonces, todos. Seguimos. Entonces, en el número 3, en el caso A, bueno, hay que determinar cuál es la parte imaginaria y cuál es la parte real. 2 más 5i, la parte real sería 2, la parte imaginaria sería 5. En el B, 4i, la parte real sería 0 y la parte imaginaria sería 4. Letra C, z igual 5, la parte real es 5 y la imaginaria es 0. Un par de nombres importantes. Cuando la parte, aquí, si la parte real de un número es 0, entonces lo que queda se dice que es un número imaginario puro. En este caso, ¿quién sería imaginario puro? El B, z igual 4i. Eso es imaginario puro porque la parte real es 0. Si la parte imaginaria es 0, como en la letra C, simplemente se habla de un número real, pero es un número complejo con parte imaginaria 0. Entonces aquí está, C sería real, B es un imaginario puro, y A es simplemente, bueno, un número complejo. Todos son números complejos, pero el B y C tienen un apellido especial, además. ¿Vamos? Bueno, nosotros habíamos visto que el conjunto de los números reales contenía números racionales e irracionales, pero ahora vemos que en realidad todos los números reales son complejos. Por lo tanto, el conjunto de los números complejos, al que nos vamos a referir con una letra C mayúscula, contiene a los números reales, como muestra la figura ahí. Por los números reales todos serían números complejos de la forma A más BI, solo que su parte imaginaria es 0. ¿Cuándo dos números complejos son iguales? Bueno, dos números complejos son iguales, puede sonar obvio, cuando su parte real, sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Por ejemplo,
Si A más BI es igual a C más DI, bueno, A tendrá que ser igual que C, o sea, parte real con parte real, y B igual D, o sea, parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Ya? Entonces, vamos al ejemplo. Si A menos 3i es igual al número complejo 2 más BI, entonces eso quiere decir que A vale 2 y que vale, o sea, la parte imaginaria, B vale menos 3. Imaginaria con imaginaria, real con real. Y esa es la definición de igualdad de números complejos. ¿Vamos? ¿Cómo se grafican números complejos? Bueno, los números complejos se grafican en lo que vamos a llamar el plano complejo, en la siguiente página. Entonces tienes dos ejes cartesianos también. El eje horizontal es el eje de la parte real y el eje vertical es el eje de la parte imaginaria. Entonces todos los números complejos los podemos imaginar como pares que uno puede graficar. Entonces, el número 1 menos 2i en el ejercicio A sería el número 1, parte real, coma menos 2, parte imaginaria. En la B, menos 2 más i, la parte real sería menos 2, y al lado del i hay un 1 invisible, que uno lo sabe que está. Menos 2,1. Y en el C, z igual 3i, bueno, no hay parte real, entonces vale 0, y la parte imaginaria vale 3. Pero uno grafica. El número z1 sería el número 1, el punto 1, menos 2, que sería por aquí. Ahí tendrías z1. z2 sería menos 2,1, por aquí. Ahí estaría z2. Y z3 sería 0,3 acá, justo en el eje imaginario, porque su parte real es 0, entonces queda sobre el eje. ¿Ya? Vamos. Módulo un número complejo. ¿A qué le llamamos el módulo un número complejo? Es la distancia del número al origen. A ver, me explico. Vamos a tomar uno de los ejemplos anteriores. Tomemos el número 1 menos 2, que está ubicado por ahí. Será Z1. Entonces lo que queremos hacer es calcular la distancia del origen al punto. Bueno, eso se hace cuando tú te das cuenta que ahí se forma un triángulo rectángulo y le aplicas Pitágoras nomás. Como tener un triángulo cuyos catetos miden 1 y 2. Entonces, para calcular la distancia dirá, bueno, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Después saca raíz. Entonces esto se hace con Pitágoras. En general, si tienes el número complejo A más BI, para calcular su distancia al origen, es decir, lo que vamos a llamar el módulo, lo haces con raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Aquí está la definición. Ahora, para referirnos al módulo, usamos dos barritas, como está ahí en el recuadro. Barritas A más BI significa el módulo de A más BI. ¿Y cómo lo calculo? Con la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Simplemente eso. Entonces, en el ejercicio 5 y 6, el módulo de 3 menos 2i sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Veo que ese negativo queda al cuadrado, por lo tanto entre paréntesis. Y eso sería la raíz cuadrada de 9 más 4. Y eso te da la raíz cuadrada de 13, que sería la distancia o el módulo de ese número complejo, o la distancia del número del punto en el plano al origen. ¿Cuál de los siguientes números complejos en el ejercicio 6, al ser graficado, están a distancia 5 del origen? Entonces le debo calcular el módulo a cada uno, porque eso es el módulo, la distancia al origen, y quiero que esa distancia sea 5. Entonces, en el ejercicio 1, el módulo de ese número sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, y el número que está al lado del i es 1, más 1 al cuadrado. Y eso te da la raíz cuadrada de 26, que no es 5, así que el 1 no.
En el número 2 te quedaría la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más menos 3 al cuadrado, que es 9. 16 más 9 es 25, y ese sí me da 5. Y en el número 3 me quedaría el módulo de nuevo, raíz cuadrada de 15 al cuadrado, raíz de 15 al cuadrado, que es 15, más raíz de 10 al cuadrado, que es 10. 15 más 10 es 25, y eso también te da 5, así que sería 2 y 3, letra D. Aquí cuidado no meter el i al interior de la raíz. ¿Ya? Lo que queda al interior de la raíz es solo el número que acompaña a la i, que en el caso 2 era menos 3, por eso el cuadrado de 9, la i queda afuera. Es la parte b al cuadrado. El i no entra aquí, ¿ya? Y en la unidad imaginaria, nosotros lo que le damos al cuadrado ahí en el interior de la raíz es la parte imaginaria, que es el numerito que acompaña a la i. Vamos. Bueno, como los números complejos son números, puedo hacer operaciones con ellos. Entonces, la verdad es que las operaciones son, es como operar en álgebra, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, la suma. Si tienes el número 7 más 5i con el número menos 10 más i, y tú los quieres sumar, bueno, será 7 sumado con menos 10, que te da menos 3, y 5i sumado con i, que te da 6i. O sea, es como el álgebra nomás, por los números con los números, las letras con las letras, dicho de alguna forma. Si quiero multiplicar en el caso B, un número real por un número complejo, aunque son todos complejos, recordemos, pero el real ya sabemos que no tiene parte, la parte imaginaria es 0. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuánto sería 3 por 2 menos 5? Y bueno, es álgebra nomás. 3 por 2, 6 menos, 3 por 5, 15i. ¿Qué me daría este? 7 por 4, 28, menos 7 por i, 7i, menos, cuidado con ese menos, saco paréntesis, me queda menos 11, menos 5i, 28 menos 11, eso te da 17, y menos 7 menos 5 te da menos 12. Vamos, ustedes pueden hacer pausa, insisto. Multiplicación de números complejos. Ya, aquí hay un detalle que hay que considerar, porque es importante, y no podemos olvidar que i cuadrado es menos 1. ¿Ya? Porque al multiplicar, ¿por qué lo digo? Porque al hacer multiplicación va a ocurrir que va a tener que hacer un i por i. Y al hacer i por i te va a quedar i cuadrado, y eso es menos 1. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo, mira, tenemos, en el ejemplo tenemos 3 más 2i por 5 menos i. Entonces multiplicaremos como álgebra. 3 por 5, 15, menos 3 por menos i es menos 3i. Después 2i por 5 dará 10i, y 2i por i da menos 2i cuadrado. Y ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Solamente con esto, porque menos 2i cuadrado es lo mismo que decir menos 2, y recuerda que i cuadrado es menos 1, por menos 1. Entonces eso da menos 2 por menos 1, da más 2, que es lo que uno anota abajo luego. Y de ahí es simplemente sumar letras con letras, números con números. 15 más 2 da 17, menos 3 más 10i te da más 7i. 17 más 7i, que sería el resultado de esa operatoria. ¿Ya? Entonces, te hagan el que viene, el 8 y 9. Pausa, por favor. Operen y revisamos. ¿Ya? Entonces, menos 2 más i por 3 menos i. ¿De qué da? Entonces, menos 2 por 3 da menos 6. Menos 2 por menos i da más 2i. 3 por i es más 3i.
y por menos i, cuidado con esto porque da menos, porque es más por menos, pero el i queda al cuadrado. Ahora, recuerden que i cuadrado es menos 1. Y eso influye, por supuesto, porque te queda menos 6. Bueno, 2i más i te da más 5i. Y menos 1 da más 1, por lo tanto es 7 más 5i. Ahí estamos. 7 más 5i. Seguimos. En el 9, lo que tenemos es, si z es 3 menos i, ¿cuánto sería 5 menos z al cuadrado? Entonces, paréntesis, sería 5 menos paréntesis, 3 menos i al cuadrado. Exacto. Entonces, eso te quedaría 5 menos 3, eso da, perdón, eso es 2. Y 5 menos i, estamos sacando el paréntesis, te da más i, ¿cierto? Cuadrado. Creo que estamos bien. Sí, perfecto. Y esto al cuadrado. Y esto es un cuadrado binomio. Entonces queda el primero al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que es 4, más el doble del primero, que es 2, por el segundo, que es i, más el segundo, que es i, al cuadrado. Recordemos que i cuadrado es menos 1. Entonces, eso te da 4 menos 1, que está al final, eso te da 3, más 2 por 2i, eso te da 4i. Así que la respuesta es 3 más 4i, que es la letra A. ¿Ya? Continuamos. Conjugado un número complejo. Ya, el conjugado un número complejo se denota simplemente con un gorrito arriba del número complejo. Si el número complejo en cuestión es el número a más bi, entonces, fíjate ahí, z con un gorrito, o sea, el conjugado de ese número complejo es a menos bi, es decir, lo único que cambia es el signo de la parte imaginaria. Nada más. Entonces, por ejemplo, el conjugado de 2 menos 3i será 2 más 3i. El menos 3 cambia a más. El conjugado del número 2i será menos 2i porque porque 2 sería la parte imaginaria y cambia de signo. Entonces en el 10 tendríamos el conjugado de menos 1 más i, el menos 1 queda igual porque la parte real es el que cambia en la parte imaginaria. En este caso el numerito que está al lado del i, que es 1, queda como menos 1, por eso queda menos i. En el 11, el conjugado de menos 6i sería 6i. Y en el 12, el conjugado de 5, 5 es la parte real, queda igual, y la parte imaginaria es 0, por lo tanto esto queda idéntico. Simplemente es igual a 5, porque 0 y menos 0 son lo mismo, por lo tanto no lo anotamos. Vamos al ejercicio 13 y 14. 13 y 14, para que ustedes hagan la pausa, hagan el ejercicio y comparamos, ¿ya? Entonces, vamos por el 13. Bueno, dice ahí, respecto a los números complejos Z1, Z2, Z3, están graficados acá en el plano complejo. Representado en el plano complejo la figura junta, ¿cuál de las siguientes relaciones son verdaderas? Entonces me voy a concentrar solo en las afirmaciones. Ahora, antes de esto, yo voy a anotar esto como par ordenado porque es más fácil. El número Z1 sería el número B, A. El número Z2 sería el número B, menos A. Y Z3 sería el número menos B, menos A. Y ahora vamos chequeando. A ver, en Z1, igual menos Z2. Z1, B, A es igual a menos Z2, que es menos B, menos A. Sí, porque si yo antepongo un menos delante de menos B, menos A, le cambio el signo al B y al A, y eso me daría B, perdón, me daría B, A. Así que la primera afirmación es verdad. ¿Ya? Vamos a la segunda. La primera es verdad. Z3, es decir, B, menos A, es igual al conjugado de Z1.
sí es cierto, porque si al número Z3, o sea, al número B, menos A, yo le aplico conjugado poniéndole un gorrito arriba, lo que cambia es la parte imaginaria, o sea, la parte real B queda igual y la parte imaginaria menos A cambia de signo. Te queda B, A, que es justamente Z1, así que es verdad. Z3 es el conjugado de Z1 y viceversa. Z1 es el conjugado de Z3. Así que la 1 es verdad, la 2 es verdad. En la 3, Z2 es igual al conjugado de Z3. A ver, ¿cuál sería el conjugado de Z3? El conjugado de Z3 sería el conjugado de menos B, menos A. Y veamos si eso es igual a Z2. Eso te daría menos B, porque la parte real queda igual, y Z2, que es menos, perdón, y menos A, que es la parte imaginaria, cambia a simplemente A. ¿Y eso es igual a Z2? No, no es igual a Z2. Así que falso. Por lo tanto, la correcta es la 1 y 2, la alternativa C. Vamos. Hagan las pausas donde sea necesario. En el número 3, Z, en el número 14, perdón. Z es igual a A más BI, es un número complejo con A y B números reales distintos de 0. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a Z cuadrado menos conjugado de Z al cuadrado? Ya, entonces aquí hay que operar. Revisemos a ver si les dio lo mismo. Bueno, esto es lo que tengo que escribir. Sería A más BI cuadrado menos el conjugado de Z. ¿Cuál sería el conjugado de Z? A menos BI. Y eso también al cuadrado. Así que ahora calculamos cuadrados de binomio y eliminamos los términos que haya que eliminar. Así quedaría A cuadrado, el primer paréntesis, más 2ABI, más BI cuadrado, menos paréntesis, B cuadrado y cuadrado, perdón, porque queda el segundo al cuadrado. Paréntesis, lo que viene en paréntesis porque hay un menos delante de la expresión. Te quedaría A cuadrado menos 2ABI, pues seguir abajito, más menos BI cuadrado te da B cuadrado y cuadrado. Continúo acá. Vamos a eliminar paréntesis. Esto te quedará A cuadrado más 2ABI. Este término que está aquí, B cuadrado y cuadrado, queda menos B cuadrado. ¿Por qué menos B cuadrado? Porque recuerden que I cuadrado es menos 1. ¿Vamos? Ahora elimino paréntesis acá. El A cuadrado que está dentro de paréntesis queda como menos A cuadrado. El menos 2ABI queda como más 2ABI. Y recuerden que el I cuadrado es menos 1. Entonces, en el paréntesis hay un menos B cuadrado, pero con el menos de afuera queda más B cuadrado. ¿Vamos? Y ahora elimino lo que hay que eliminar. Entonces, A cuadrado se va con menos A cuadrado. B cuadrado negativo con más B cuadrado. Y lo que me queda es 2ABI más 2ABI, que es 4ABI. Que es la alternativa D. Vamos. Hagan pausas para ir anotando, chicos, ¿ya? Vamos al 15. En el 15 dice, ¿se puede conocer el número complejo A más BI? Sí. Y ahí te dan dos condiciones. Y en el 16, si Z es 3 más 2i, ¿cuánto sería Z por el conjugado de Z? Pausa, trabajen y revisamos, ¿ya? ¿Cómo sería esto? A ver, en el 15, ¿se puede conocer el complejo A más BI? En la 1. Su conjugado es 5 más 2i. Claro, si el conjugado es 5 más 2i, eso quiere decir que el número era 5 menos 2i, porque el conjugado daría 5 más 2i. Así que A sería 5 y B sería menos 2, así que con la 1 sí puedo. En la número 2 su parte real es 5, o sea que A vale 5 en el número que me da. O sea, sería 5 más BI, pero me falta B. Por lo tanto, con la número 2 no puedo saber cuál sería el número A más BI,
Por lo tanto, la respuesta es A, una por sí sola. En la 16, dice Z es 3 más 2i. Entonces, ¿cuánto es Z por el conjugado de Z? Bueno, esta se transforma en una suma por diferencia. Voy a alargar un poquito esto porque esto es importante, ¿ya? De aquí sale una formulita. ¿Qué me quedaría? ¿Qué me quedaría? Me quedaría 3 más 2i por 3 menos 2i. Pero esto suma por diferencia, por lo tanto es el primero al cuadrado, 3 al cuadrado da 9, menos el segundo al cuadrado, 2i al cuadrado te da 4i cuadrado. Pero recuerden que i cuadrado vale menos 1, así que dice 4 por menos 1. Como hay un menos delante del 4, te queda más 4, que en este caso sería 13. Entonces es interesante en este caso que la suma por diferencia del número 3 más 2i, o sea, el número 3 más 2i por su conjugado se transforma en una suma por diferencia, pero no se transforma en una resta de cuadrados, sino que finalmente se transforma en una suma. Y esa es la formulita que está acá, abajo en el recuadro. En general, z por el conjugado de z, que sabemos que es a más bi por a menos bi, siempre va a ser a cuadrado más b cuadrado. Claro, uno se hace el paso intermedio de a más bi por a menos bi, te queda a cuadrado menos b cuadrado y cuadrado. Pero resulta que i cuadrado es igual a menos 1, y por eso menos menos te da más b cuadrado. ¿Vamos? Eso es. Ahora, ¿por qué me sirve esto? Porque nos falta una operación, que es la operación de división de números complejos. Y para dividir números complejos hay que hacer lo mismo que uno hace cuando hay raíces abajo, que racionaliza, ¿recuerdan? El denominador. Bueno, aquí es transformar a número real el denominador. O sea, intentar que abajo, donde hay un número complejo con parte imaginaria distinto de 0, como en el ejemplo que está ahí, que es 4 más 3i, la idea es hacer desaparecer ese número complejo con parte distinta de 0 y transformarlo en un número real. Y se hace un procedimiento idéntico. Entonces, ¿qué hace uno? Analicemos el ejemplito y operamos. Entonces, fíjate, tengo el número 2 más i dividido en 4 más 3i. Y eso, ni idea qué es lo que da en primera instancia. Es un clásico que cuando aparece un ejercicio de esto en la prueba, te ponen una alternativa como la siguiente, mira. Te dicen, 2 partido en 4 es un medio, y partido en 3i te da un tercio i, y lo ponen como distractor. Pero eso está completamente malo. No se hace así la división de números complejos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Amplificas la fracción por el conjugado del número complejo que está en el denominador. En este caso, ¿cuál es el conjugado de 4 más 3i? Es 4 menos 3i. Entonces, amplificas la fracción por 4, o esta división por 4 menos 3i. La gracia de esto es que, bueno, arriba multiplicarás 2 por 4 te da 8, 2 por 3i te da menos 6i, y por 4i te da 4i, y por menos 3i te da menos 3i cuadrado. Lo importante es lo que ocurre abajo. 4 más 3i por 4 menos 3i, bueno, yo ya sé que eso, voy a hacer el paso, se transforma en una suma por diferencia, que te queda 4 al cuadrado, que es 16, menos 3i al cuadrado, que te da 9i cuadrado. Pero recuerda que i cuadrado es menos 1. Entonces, menos 9 por menos 1 te da más 9. Entonces, en el fondo te queda 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, o 16 más 9, que es 25. Y ahí logro eliminar el número complejo que hay abajo con parte imaginaria distinta de 0 y lo transformo en un número real que es 25. Bueno, aquí, siguiendo arriba, en la parte menos 3i cuadrado, recuerda que i cuadrado es menos 1, menos 3 por menos 1 te queda más 1, le sumo 8 y te da el 11, y el menos 2i sale de menos 6 más 4i. Menos 6 más 4i te da el 2i. Entonces, eso sería el número. 11 menos 2i partido en 25. Entonces, la parte real de este número sería 11 partido en 25, y su parte imaginaria sería menos 2 partido en 25.
que no tiene nada que ver con con el error que cometimos al comienzo, que era decir un medio más un tercio de i. ¿Ya? O sea, para llegar a la parte real y a la parte imaginaria hay que hacer esta operatoria. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio, que es el 17, 18 y 19. Entonces, hagan pausa y comparamos, ¿les parece? Vamos por el primero, el 17. Bueno, este está re fácil. Yo voy a amplificar por menos i. También podría amplificar por i, en este caso. Pero la idea es que abajo no me quede un negativo, que me quede un positivo. Entonces arriba me queda menos 5 por menos i da menos 5i. Y menos i por menos i da más i al cuadrado. Salió horrible esa letra. Y abajo i por menos i me da menos i cuadrado. Entonces, voy a seguir acá abajo ya. Entonces, arriba i cuadrado menos 1, o sea, me queda menos 1, menos 5i arriba, y abajo menos i cuadrado, pero como i cuadrado vale menos 1, me queda menos 1, o sea 1, o sea, esto es simplemente menos 1, menos 5i. Ahí estamos. Recuerden que pueden ir haciendo pausas. Voy. Vamos por el 18. En el 18 tenemos que hay que amplificar por arriba y abajo. Como abajo tengo un 3 menos i, tendré que amplificar por 3 más i. Vamos. Voy a seguir acá abajo. Usted maneja mejor el espacio en su hoja. Entonces, ¿qué me queda? 3 más i por 3 más i. Bueno, arriba me quedará un 3 más i al cuadrado, ¿no? Perdón. El cuadrado, eso. Y abajo me quedará suma por diferencia. Puede ser el paso. Te queda el primero al cuadrado, que es 9, menos el segundo al cuadrado, que es i cuadrado. Bueno, es eso. Suma por diferencia. Pero recuerda que al final se transforma en suma. Arriba te queda un cuadrado binomio. Te queda 3 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. 2 por 3, 6. Por i te da 6i, más i cuadrado. Abajo, como i cuadrado es menos 1, menos menos 1 te queda 9 más 1, que es 10. Y arriba, como i cuadrado es menos 1, 9 menos 1 te queda 8 más 6i partido en 10. Si tú quieres lo puedes separar. Escribir como 8 décimos más 6 décimos y simplificar después si gustas las fracciones por 2. La primera te quedaría 4 quintos y la segunda 3 quintos. Entonces la parte real sería eso. 8 décimos o 4 quintos simplificado y la parte imaginaria sería 6 décimos o 3 quintos simplificado. Vamos al siguiente, al 19. Bueno, la 19 dice cuánto debe valer la constante k para que el número 3 partido en k más i tenga iguales su parte real y su parte imaginaria. Entonces yo tengo que primero acá saber cuánto es la parte real y cuánto es la parte imaginaria. Para eso hay que amplificar por el conjugado del denominador porque de otra forma no lo podemos saber. Entonces 3 partido en k más i sería, yo voy a... no, estamos bien. Entonces, tomo 3 partido en k más i y amplifico por k menos i, que sería el conjugado del denominador. Y eso os da, bueno, arriba te queda 3k menos 3i. ¿Sí? Creo que estoy bien. Abajo te queda k cuadrado menos i cuadrado, lo voy a escribir porque suma por diferencia, no estoy aplicando la fórmula directamente, ustedes pueden saltarse ese paso. Entonces te queda acá menos 3i dividido en k cuadrado menos i cuadrado, pero como i cuadrado es menos 1, te queda k cuadrado más 1. Entonces, bueno, la parte real acá sería 3k partido en k cuadrado más 1, y la parte imaginaria sería 3
partido en k cuadrado más 1, y yo lo que quiero es que la parte, o lo que el ejercicio nos pide es que la parte real y la parte imaginaria sean iguales. Pero esto está, pero es bastante simple porque el denominador es el mismo, k cuadrado más 1, ambos tienen el mismo, entonces lo único que hay que mirar es arriba, los numeradores. Entonces, lo que necesitamos es simplemente que 3k sea igual a menos 3. Y ahí la parte real y la parte imaginaria van a valer lo mismo. Por lo tanto, k sería menos 3 dividido en 3 y eso te da menos 1. Eso es lo que debería valer entonces k. ¿De acuerdo? Vamos. Oh, nos quedan 2 páginas, chicos. Esto está rápido. A ver, trucos con potencias de I. A ver, ¿qué es lo que hay que saber acá? Hay que saber que las potencias de I son cíclicas. O sea, I elevado a 1 es I cuadrado es menos 1, I cubo es menos I, y a la cuarta es 1. Pero si tú pasas ahí a la quinta, otra vez vuelves a 1, y a la sexta menos 1, y a la séptima menos I, y a la octava 1. Bueno, y si continúo, I elevado a 9, I elevado a 10, menos 1, I elevado a 11, menos I elevado a 12, 1, etc. Y así continúa. Entonces, eso nos sirve para poder calcular un I elevado a exponentes mucho más grandes, porque todo se reduce siempre a los mismos valores. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que debes tú notar acá? Que si tú partes de I elevado a 1 y le sumas 4, te da I elevado a 5. Si le sumas 8, te da I elevado a 9. Bueno, si le sumaras 20, te queda I elevado a 21 y el valor no cambia, sigue siendo I. Es decir, si tú le sumas múltiplos de 4, el valor de la potencia no cambia. Eso para cualquiera. No sé si parto de I cubo. Si le sumo 8, me da I elevado a 11. Si le sumo 4, me da I elevado a 7. Si lo sumo 100, que es un múltiplo de 4, me dará I elevado a 103. Y eso también vale menos I. Entonces, tal como le puedo sumar múltiplos de 4, yo también le puedo restar múltiplos de 4 si la potencia es muy grande. Es decir, si yo tengo el I elevado a 103, bueno, restémosle un múltiplo de 4 grande, el 100. Si le resto 100, llego a I elevado a 3. Y esa me la sé de memoria, que es menos I. Estas son las 4 que hay que aprender de memoria. I elevado a 1, que es I, I cuadrado, que es menos 1, I cubo, que es menos I, y a la cuarta, que es 1. ¿Ya? Entonces yo puedo sumar o restar múltiplos de 4 y los valores de las potencias de I no cambian. Es eso. Por ejemplo, para calcular I elevado a 39, en el ejemplo A, bueno, le voy a restar al 39 múltiplo de 4. Entonces, I elevado a 39, le voy a restar 36, que es múltiplo de 4, es igual a I elevado a 39 menos 36. Eso me da I cubo, y ahora sí sé cuánto es, menos I. Para calcular I elevado a menos 43, bueno, le puedo sumar o restar múltiplos de 4. En este caso me conviene sumarle. Le voy a sumar 44, que es un múltiplo de 4. Por lo tanto, I elevado a menos 43 es igual a I elevado a menos 43 más 44, lo cual te da I elevado a 1, y eso es I. Entonces, en el ejercicio 20, operen, y el 20 y 21, los dos. Hagan la pausa ahora y revisamos. Ya, entonces, al 35 acá le voy a restar un múltiplo de 4 grande, que es 32. Eso me da I cubo, y yo sé que I cubo es menos I. Al 69 le puedo restar un múltiplo de 4 grande, que es el 64. No, perdón, 68, más grande todavía. Puedo restar dos veces, ¿eh? Si resto y todavía me queda grande, puedo seguir restando. Bueno, y 69 menos 68 me da I elevado a 1, que es simplemente I. Al menos 47 le voy a sumar 48, ¿ya? Menos 47 más 48, eso me da I elevado a 1, bueno, que es I también. Vamos. Revisemos el
21. Es un poquito engorroso, pero a ver, vamos a ver cómo sale. Entonces, vamos a partir. Aquí hay que hacer varias cositas. Primero, i elevado a 24 dividido en i elevado a 17. Si yo divido potencias, conservo la base que es i, y 24 menos 17 te da 7. ¿Ya? Por 3 menos 2i dividido en 3 menos 4i. Inmediatamente acá vamos a amplificar por el denominador, que es por el conjugado del denominador. Como el denominador es 3 menos 4i, por 3 más 4i, por 3 más 4i. A ver qué os queda. El i elevado a 7, yo le resto 4 al 7 y me queda i cubo. Por, continúa. Arriba, 3 por 3, 9, más 3 por 4, 12i. Me falta el espacio, disculpen, voy a partir de más acá. Ahora sí, me queda i elevado a 4 por 3 por 3, 9, más 3 por 4, 12i, menos 2i por 3 te da menos 6i, y menos 2i por 4i, estamos multiplicando los paréntesis de arriba, te da menos 8i al cuadrado. Perfecto. Abajo, menos 3, perdón, 3 menos 4i por 3 más 4i es suma por diferencia, te queda el primero al cuadrado que es 9 y el segundo al cuadrado que es 16 y cuadrado. Lo voy a escribir nomás, ustedes pueden transformarlo al tiro en suma, que 9 más 16. Eso sería, perdón, acá me equivoqué, no era i elevado a 4, era i elevado a 3, porque al 7 le resté 4, ¿ya? Continúo. I cubo es menos i. Acá te queda, recuerden que menos 8i cuadrado, menos 8i cuadrado, se transforma en menos 8 por menos 1, o sea, más 8. Me queda 9 más 8, que es 17. 12i menos 6i, te dará más 6i. Y abajo, me queda 9 más 16, que es 25. Más 16 porque el i cuadrado vale menos 1. Y finalmente me queda arriba 17i, estoy multiplicando por menos i, menos 6i al cuadrado, partido en 25, y eso es igual a, menos 6i cuadrado es simplemente 6, porque el i cuadrado vale menos 1, más 17i partido en 25. Entonces, 6 partido en 25 más 17 partido en 25i es más 17 y por lo tanto, según yo, es la alternativa B. 6 partido en 25 más 17 partido en 25. Perfecto. ¿Estamos? Vamos a la siguiente. Si necesitan tiempo para copiar, pausa y lo hacen ya. Última página. ¿Qué pasa cuando el exponente es mayor que 100? Tiene que ver con lo anterior también. La gracia de esto es que hay que recordar que todos los múltiplos de 100 son múltiplos de 4 también. Entonces 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 1.100.000, 5 millones 600, ¿ya? Son todos múltiplos de 4. Entonces, usando este truquito, podemos achicar bastante las potencias. Por ejemplo, i elevado a 356.741. ¿Cuánto restamos? No, imagínate que le vas a restar inmediatamente el múltiplo de 100 más grande. ¿Qué sería? 356.700. Si yo le resto 356.700, me quedan simplemente los últimos dos dígitos. I elevado a 41. Entonces, el truco es quedarse con los últimos dos dígitos nomás. Es eso. Entonces, en el siguiente ejercicio, i elevado a 122, quédate con i elevado a 22, directo.
porque le restaste 100. Bueno, y a ese, por supuesto, le restaremos un múltiplo de 4, que es 20, te queda i cuadrado, que es menos 1. Acá en la B te quedas con los últimos dos dígitos, 1231, te queda i elevado a 31, porque le resté 1200. Al 31 le resto 28 y te queda i cubo. 28, que es un múltiplo de 4, y eso es menos i. ¿Ya? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Espero que sí. Si tienen dudas, recuerden que hay tutorías online, tienen que escribirle a las chicas, nuestras secretarias, que responderán amablemente sus consultas, ¿ya? No estamos en la sede, recuerden que Las Condes ahora está en cuarentena, entonces tuvimos que cerrar y ahora sí estamos haciendo todo online, ¿ya? No hay gente en la oficina en este momento. Lo estamos trabajando todo en este momento, estamos como si estuviésemos allá. Vamos. Última parte, sumando potencias consecutivas. Ya, este truco es bastante interesante porque, fíjate, i elevado a 1, i cuadrado menos 1, i cubo menos i a la cuarta 1, i elevado a 5, i elevado a 6, menos 1, i elevado a 7, i elevado a 8, etc. Todas las potencias que están los valores de las potencias. Fíjate que son cíclicas, se repiten siempre, eso ya lo sabíamos, ¿no? I menos 1 menos i, 1. I menos 1 menos i, 1. Y eso siempre igual. Bueno, el truquito acá es que no importa desde donde tomes, si tú tomas 4 consecutivas y las sumas, bueno, i más menos 1 más menos i más 1 suman 0. Pero no solamente partiendo de ahí, yo podría partir de menos 1 y tomar 4. Hasta allá. Menos 1, menos i, más 1, más i también suman 0. En general me puedo ubicar en cualquiera, no sé, me voy a ubicar aquí, en el menos i, y cuento 4 para allá. Suma menos i, más 1, más i, menos 1, y suman 0. Se anula el i con el menos i, el 1 con el menos 1. Siempre ocurre que tomes 4 potencias consecutivas de i. Siempre suman 0. Entonces, dicho eso, último ejercicio, determine el valor de i elevado a 1, más i elevado a 2, más i elevado a 3, bla, 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 hasta más i elevado a 65, todas. Bueno, como son todas consecutivas, yo sé que de 4 en 4 se van a ir eliminando, así que yo podría pensarlo así, podría decir, bueno, yo ya sé que desde i elevado a 1, etcétera, hasta ver el múltiplo de 4 más grande, cerca de 65, o menor a 65, es 64. Ahí. Bueno, yo ya sé que desde i elevado a 1 a i elevado a 64, todas van a sumar 0, porque son todas consecutivas de 4 en 4. Así que me quedo con i elevado a 65. Si al 65 le resto un múltiplo de 4 grande, 64 en este caso, me queda i elevado a 1, que es simplemente i. Blam, blam. Y ahí estamos. Y esa ha sido la clase de números complejos, chicos. ¿Qué os parece? Así que espero hayan entendido. Si tienen que verla de nuevo, oye, sugerencias que tengan, por favor. Y seguimos trabajando, ¿ya? Así que no bajar los brazos, a seguir continuar con esto. La próxima semana veremos las dudas de la clase de esta semana, que era la clase de raíces. Claro, la guía, hicimos una clase de raíces esta semana, entonces la guía de raíces con sus dudas, la próxima semana en su horario con sus profesores, ¿ya? Un abrazo a todos, que estén bien, cuídense.